Que habla la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1. Quiero que preste su atención y ponga los 5 sentidos aquí, por favor. Tenga sus 5 sentidos aquí activos. Porque voy a hablar de un tema tan poderoso que casi nunca lo he escuchado, pero el Espíritu de Dios ha estado poniendo esta semana que hable acerca de esto. Porque yo creo que hay un poder extraordinario. Y yo quiero hablar acerca del poder del pacto. Diga, el poder del pacto. Y esto cante a los hijos. Así que vamos a hablar algo poderoso aquí. Libro de Job, capítulo 1. Cuando lo tengamos, nos ponemos de pie honrando al Dios de la Biblia. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pero dice el verso 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Puede sentarse, hermano. La palabra de Dios ya es bendecida. Y yo he orado para que Dios le ministre a través de esta palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso quisiera, sé que es un tema que lo vamos a tratar con delicadeza, pero yo espero y oro al Espíritu Santo ser de bendición para tu vida en esta tarde, en el nombre de Jesús. Levante conmigo la mano derecha y declare conmigo: diga, estoy a punto de aprender algunas verdades bíblicas. Diga, bíblicas, que están en la palabra, que tal vez no había visto, pero están ahí. Diga, hoy abro mi espíritu, abro mi mente para recibir, para entender la revelación. Diga, hay una revelación que va a ser impartida a mi vida, que va a marcar mi vida, mi generación, mi descendencia, desde la primera hasta la tercera generación. Si puede aplaudir al Rey. Quiero hablar, amado, de lo que dije anteriormente, el poder del pacto. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pacto? Amén. Por eso le dije, hay que equilibrar esto, porque aunque es bíblico, sé que puede haber muchas confusiones, pero por eso tenemos que ser 100% bíblicos. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros definitivamente entendemos que todo lo que digamos, todo lo que hablemos de este altar tiene que pasar por la palabra del Señor. Si la palabra del Señor lo aprueba, si es bíblico y aleluya, lo entendemos por la palabra del Señor, definitivamente usted y yo lo vamos a recibir y lo vamos a creer en el nombre de Jesús.
Espero en el Espíritu y oro el Espíritu del Señor que me dé la habilidad para poder transmitir lo que hay en mi espíritu, porque para que yo se lo pueda enseñar, primero Dios tiene que habérmelo revelado a mí. Primero yo tengo que haberlo recibido. Y siento, hermano, que esto va a ser tan poderoso y va a ser tan fuerte lo que vamos a entender, porque definitivamente es algo que no lo hemos heredado. Es algo que nosotros no lo tenemos ni en nuestra cultura, porque hemos nacido en una cultura occidental. Y de repente no tenemos un trasfondo de gente de Dios. En algunos casos puede ser que sí, en otros puede ser que no. Algunos son los primeros en su generación o en su parentela o en su familia que se están levantando aún para romper con todo el pasado que puedan haber arrastrado. Pero aquí nosotros vemos en el verso 2, cuando estamos hablando de Job. ¿Cuántos recuerdan a Job? Ese hombre que pasó por esa persecución tremenda, pero que salió en victoria. ¿Amén? Hoy no es el tema de hablar de su persecución y de su tribulación. Vamos a hablar, aleluya, con respecto a sus hijos. La Biblia ahí declara, en el verso 2, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Un total de 10, 7 varones y 3 hembras. Este era un hombre, aleluya, bendecido, como en el tiempo antiguo era normal, y en las familias judías era muy normal que fueran muy numerosos. Alabado sea el nombre del Señor. Se parecía bastante a mi familia, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y dice el verso 3, su hacienda era de 7,000 ovejas, y empieza a dar las descripciones ahí, que era un hombre muy rico, un hombre multimillonario. Y que cuando uno, hermano, hace el cambio de alguna forma de todo eso que él tenía a la fecha de hoy, pues hoy lo puede usted comparar como con dealers de carro, agencias de vuelos y muchas cosas muy valiosas en este tiempo. Pero dice la palabra en el verso 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Eran jóvenes, muchachos, jóvenes. Y hacían sus fiestas. Me imagino, celebraban sus cumpleaños. Y claro, en esos cumpleaños siempre tienen que haber invitados. Y uno de los invitados, pues definitivamente eran las 3 hermanas. Entonces me imagino que estas se traían las amigas. Y los varones posiblemente se traían sus novias. Estamos ahí todavía. Entonces se hacía una fiesta. Y Job, él sabía que sus hijos estaban ahí. Pero Job era un hombre temeroso del Señor. Quiero enseñar el primer principio, o lo primero que quiero recalcar acá, que si usted ve la Biblia no dice que los muchachos eran temerosos del Señor, sino que Job era temeroso y apartado. Cuando Satanás llega a la presencia del Señor, no dice que los hijos de Job eran temerosos, sino el Padre, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es temeroso y apartado del mal? Hay que notar eso y hay que prestarle atención. Que aquí estamos hablando de un hombre que es temeroso del Señor, de un hombre, alabado sea el nombre de Jesús, que es el que es un hombre de acuerdo al corazón del Señor, un hombre agradable en la presencia del Señor, pero que sus hijos cometían errores, como cualquier joven aún en este tiempo, como cualquier adolescente, como cualquier hermano joven que está de alguna forma encaminándose en la vida, que le falta experiencia, que no tiene todo el conocimiento de la vida, o de repente no tiene los principios de la palabra tan marcados en su corazón. En un momento dado puede cometer errores, puede fallar, puede pecar, porque aún en el tiempo que estamos viviendo, hermano, es un tiempo difícil. De repente aquellos tiempos podían ser más sanos, pero en la autoridad que estamos viviendo hoy hay tanta acechanza para el joven, para el niño, para el adolescente. Hay tantos ataques del enemigo. Pero quiero decirle, lo que le funcionó a aquel hombre en aquel tiempo también te va a funcionar a ti en este tiempo. Lo que le funcionó a aquel hombre, a Job, en aquel tiempo, también Dios es el mismo, dice la Biblia, ayer y hoy y por los siglos de los siglos.
Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Pero por un hombre que es temeroso en la presencia del Señor, que es agradable delante de la presencia del Señor, suceden cosas poderosas. ¿Cuántos creen que un padre puede marcar a sus hijos? Amén. No sé si alguno aquí lo está escuchando. ¿Y cuántos creen que sus padres pueden marcar su generación? No solo sus hijos, aún sus nietos y aún los bisnietos. ¿Cuántos entienden, aleluya, que Dios levanta padres, pero con todo el sentido de la palabra padres, y levanta madres, aleluya, que puedan ser de bendición y que puedan marcar a una generación de una forma, hermano, que ellos ni idea tengan? Pero yo le voy a enseñar cosas muy poderosas el día de hoy. Y dice el verso 5, que quiero que lo leamos. Y acontecía que habiendo pasado un turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué es lo que hacía Job? Después que pasaba la fiesta, después, hermano, que no sé si estos muchachos habían hecho alguna cosa desagradable delante de la presencia del Señor. Es posible que aún se habían emborrachado. Es posible que habían fornicado. ¿Alguien está aquí todavía? Es posible que habían hecho cosas desagradables en la presencia del Señor. Es posible que habían ofendido a Dios. Pero sabe, había un padre, había un hombre inteligente que después que pasaba la fiesta, después que sus hijos tal vez se habían divertido, él sabía que de repente no los podía obligar a ellos, porque ellos tal vez no estaban en el asunto. En otras palabras, tal vez ni servían a Dios. Tal vez no eran temerosos del Señor. Pero quiero enseñarle algo, porque le estoy hablando a los padres. Y le estoy hablando a gente que tiene hijos, o por lo menos algún día va a tener, y usted esta revelación tiene que tenerla ya para saber que sobre un padre hay un poder que Dios le entrega y una autoridad extraordinaria. Aleluya, para poder cambiar la historia de su generación, para poder, hermano, aleluya, revertir los planes del enemigo, para poder marcar a sus hijos, para poder marcar generaciones para la gloria del Señor. Le voy a enseñar algo para que no se le pierdan los hijos. Le voy a enseñar algo para que su hijo, aleluya, aunque pueda estar cometiendo situaciones a un pecado y pueda estar alejado del Señor, sea marcado, aleluya, y no tenga una opción sino servir al Dios Todopoderoso. Y no le quede otra opción sino servir al Eterno, aleluya, amar al Dios de aleluya, no por él sino por un padre. Es un hombre, aleluya, un hombre de altar. Diga, un hombre de altar. Un hombre de altar. Job, hermano, se levantaba y venía al altar, porque él tenía un altar. Y quiero decirle algo: Job no tenía ni siquiera un pastor. Alguien está ahí, alguien levanta la mano, hermano. No tenía un pastor, nadie le predicó, nadie le enseñó eso. Diga conmigo: Dios se lo reveló. Diga: Dios se lo reveló. ¿Cuántos saben que Dios revela cosas, hermano? Que Dios es el Dios, que, hermano, que descodifica. Que Dios, aleluya, la palabra aún está ahí, pero tú tienes que insertar la llave de la revelación, abrir esa cajita y sacar las cosas que están ahí. Porque la palabra está escrita, hermano, pero nosotros necesitamos entrar en las profundidades, aleluya, y nadar en las profundidades de la palabra para sacar la esencia, para sacar la sustancia, para sacar el rema, para sacar la revelación, para sacar el contenido, para sacar lo poderoso, aleluya, lo que tiene peso en el mundo del espíritu. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, dice: acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía, ¿qué ofrecía? Holocaustos, conforme al número de todos ellos. Cuando este hombre, hermano, usted sabe que es el holocausto, traían un cordero,
Diga un cordero. Una ofrenda. Porque ese cordero lo traían, hermano, y en el holocausto, lo traía a un altar, aleluya. Y ahí sacrificaba una ofrenda, un cordero por cada uno de sus hijos. Amén. ¿Lo está entendiendo? Amén. Por cada uno de sus hijos. Y recuérdese que eran 7 varones y 3 hembras. Amén. Él tenía que hacer 10 sacrificios. Amén. Aleluya. Porque hacía uno por cada. ¿Cuántos han hecho algún sacrificio aquí por sus hijos? Yo le voy a enseñar una verdad. Y oro al Espíritu Santo del Señor que usted lo entienda, porque le va a hacer un favor esta palabra. Y aleluya. Y esto va a ser tan poderoso, hermano, que hay algo poderoso en el poder del pacto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Job, hermano, traía un sacrificio, traía una ofrenda. ¿Y sabe por qué lo hacía él? Porque él decía, tal vez mis hijos han pecado, han ofendido a Dios. Oh, hermano, yo no sé usted, gloria a Dios por alguien que pueda tener un padre que haya sido, o una madre que lo pudo haber cubierto, pero muchos de ustedes no han tenido en el pasado alguien que los cubra. No han tenido quien pueda hacer un pacto por ustedes. No han tenido quien, aleluya, no sé, pero yo sí sé, aleluya, que mi mamá puso ofrendas aún en el altar del Señor en nombre de alguno de sus hijos. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y por eso, cuando yo me paro en este altar, hermano, no me paro yo soy. No, yo estoy subido en los hombros de, aleluya, de padres, aleluya, que pusieron un fundamento, pusieron una plataforma. Y de ahí para arriba, aleluya, yo puedo levantarme para glorificar el nombre del Señor. Pero tú estás aquí, de repente nadie puso una plataforma por ti, pero si tú vas a poner un fundamento por tus hijos, por tus nietos y por las generaciones venideras, si Dios nos permite vida. Aleluya. Y era tan poderoso esto, hermano, tan tremendo, tan poderoso esto, el poder del pacto, que este hombre hacía en el altar del Señor, en la presencia de Dios, porque no era algo con los hombres, era algo en la presencia de Dios. Era algo en la presencia de Dios. Era algo espiritual. Y él entendía que había un poder ahí sobrenatural. Hermano, ¿sabe qué? Los seres humanos, ¿sabe qué es lo que sucede? Que queremos que Dios nos haga todo de gratis. ¿Sabe qué? Cuando uno se presenta en la presencia del Señor, uno tiene que saber que tiene que llevarle algo a Dios como ofrenda. Aún cuando alguien iba a ver un profeta, no es porque el profeta estaba necesitando algo, no porque el profeta estaba en miseria, pero nadie podía llegar donde el profeta solo a buscar una palabra profética. Tenía que llevar una ofrenda, tenía que poner algo allí, aleluya. No es un pago, no es, hermano, nada para intercambiar algo, sino que es un nivel de honra. Es un nivel de honra, hermano. Si no entendemos esos códigos de honra, de honor, de respeto, aleluya, entonces, hermano, no funciona. Porque de repente alguien me puede decir a mí, ¿y cree que usted puede ungir por mi hijo de gratis? Hermano, yo puedo orar y yo puedo bendecir, pero le estoy enseñando lo que usted tiene que hacer, aleluya, para que usted pueda, bendito sea el nombre del Señor, levantar un altar, levantar un sacrificio, levantar, aleluya, algo poderoso para que el diablo no pueda tocar tu generación. ¿Por qué le digo con tanta autoridad? Para que el diablo no pueda tocar tu generación. Porque cuando vemos en la Biblia que Satanás llega delante del trono del Señor, dice la palabra que el Dios mismo le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es temeroso, apartado del mal? Y Satanás responde: ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a adorar? Si lo has bendecido, lo has prosperado, le has dado bienes. Y le dice una palabra que es lo que necesita usted entender: y lo ha cercado. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Lo ha cercado. Amén, amén, aleluya. Y sabe, hermano, Gloria a Dios. en ese cerco de protección estaban los hijos de Job. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y por eso el diablo no se los podía tocar. Amén, amén. Sí, Yo no sé Señor. si alguno aquí lo está recibiendo. Amén, aleluya. El diablo no se los podía tocar. El diablo no podía hacer nada en contra de sus hijos. ¿Sabe qué? Porque Job era un hombre de pacto. Era un hombre, aleluya, de pacto en la presencia del Señor.
Era un hombre que sabía, aleluya, que su ofrenda en la presencia del Señor no solo representaba una ofrenda, sino que ahí le pedía al Señor por sus hijos, le pedía al Señor para que ninguna obra de las tinieblas, para que la muerte no los tocara, no los dañara. Amén, aleluya, gloria a Dios. Quiero decirte algo, todo lo que tú tienes bajo pacto, el diablo no te lo puede tocar. Amén, aleluya. Todo lo que tú tengas bajo pacto, el diablo no te lo va a poder tocar, no lo va a poder destruir. ¿Sabe qué? Nosotros los occidentales no tenemos conciencia de pacto. Los judíos, ellos sí saben qué es el pacto. Pero ¿por qué? Como esa palabra se ha de alguna forma salido del equilibrio, y por eso a veces la gente entra en batalla. Tenga paz en su espíritu, hermano, porque yo no estoy interesado en 4 pesos que usted pueda tener, aleluya. Estoy más interesado, sé que eso es parte de lo que Dios va a hacer, pero estoy interesado en enseñarte una verdad profética, porque yo no le estoy hablando para esta noche ni para esta tarde, yo le estoy hablando para la eternidad. Yo le estoy hablando, aleluya, para sus hijos, para sus nietos, aleluya, que podamos, bendito sea el nombre del Señor, ponerlos en el altar del Señor, aleluya. Y todo lo que yo pongo bajo pacto, el diablo no me lo va a poder tocar. Hoy hubiera querido escuchar este mensaje 15 años atrás, pero nadie me lo predicó. Aleluya. ¿Sabe? Pero déjeme decirle, no, usted dice, pero mi hijo ya tiene 30 años, puede tener 50 años. Aleluya. Pero si tú lo reclamas y lo pones en el altar del Señor, aleluya, y tú, bendito sea el nombre del Señor, entiende que hay un poder, aleluya, que Dios te ha delegado y que Dios te ha dado y que Dios ha depositado sobre tu vida, que aunque el pastor puede orar por tu hijo, pero tú como padre, tú como madre, aleluya, vas a levantar un cerco, diga un cerco de protección por tu hijo, de protección por tu hija, aleluya, y el poder del enemigo va a retroceder. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mientras Job, hermano, tuvo una ofrenda para llevar y ponerle en el altar del Señor, cuantas veces sus hijos hubieran pecado, cuantas veces sus hijos hicieran fiesta, esas mismas veces él levantaba un altar en la presencia del Señor. Aleluya. Él hacía un sacrificio. Diga, un sacrificio. Y el hermano llevaba una ofrenda, aleluya, para presentarla y en el altar de Dios, en la presencia del Señor. Y eso es poderoso. Cuando entendemos eso tiene un peso en el mundo espiritual. Eso tiene un peso sobrenatural. Diga, sobrenatural. Si usted estudia la vida de los hombres de la Biblia, desde Abraham fue un hombre de pacto. ¿Cuántos dicen amén? Abraham fue un hombre de pacto, y eso es poderoso. Por eso, hermano, usted no ve un judío ahí metido en las pandillas, ahí en Langley Park. Usted no ve esa descendencia, hermano, aleluya, que van a andar ahí, hermano, en marihuanado, en el TikTok ahí alrededor, hermano, bebiendo. Porque hay un padre, Abraham, que pactó su generación, aleluya, y también su hijo Isaac se levantó y levantó un altar a Dios, aleluya. También, aleluya, no solo Isaac, sino Jacob, aleluya, se levantó, bendito sea el nombre del Señor, y fue un hombre de pacto, y Dios le dio una palabra, aleluya, bendeciré, aleluya, a uno de los que te bendigan, y le habló de bendecir a su generación. Abraham era un anciano, aleluya, su esposa Sara era estéril, no tenía hijos, pero cuando levantó un altar, Dios le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo, será como las arenas del mar, aleluya, y serás un pueblo bendecido. Y esas palabras hasta el sol de hoy, de este tiempo, hermano, hasta el sol de hoy los alcanza. La bendición los ha perseguido, y el pueblo de Israel es un pueblo bendecido. Aún Dios nos llama a que oremos por él, porque el que los bendiga, Dios lo va a bendecir. ¿Alguien está aquí todavía? El que los bendiga, Dios lo va a bendecir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, nosotros podemos darnos cuenta en la palabra del Señor que eso funciona. Diga, funciona.
Sé, hermano, que no es muy usual, pero algo poderoso sucede y algo poderoso va a pasar, aleluya, con tus hijos. Yo lo estoy declarando. Porque yo no puedo venir a decirle, aquí van a haber cambios en sus hijos. Y vamos a poner nada más una cara ahí y fruncir, hermano, las cejas o la frente y querer tratarlos mal. No, los vamos a pactar en el altar del Señor. Los vamos a marcar por 1000 generaciones. Los vamos, aleluya, a poner en el altar de Dios. Aleluya. Y vamos a declarar que esa palabra que se ha profetizado, que de ahí se levantarán profetas, se levantarán pastores, se levantarán misioneros, se levantarán hombres de bien. Aleluya. Usted puede regañarlo, pero es más poderoso el pacto cuando los pone en el altar de Dios, aleluya, y declara: mi hijo, mi hija, mi generación será una generación poderosa en la tierra. Señor. Alguien dice aleluya. Aleluya. Dice 1 de Samuel, capítulo 1, verso 3. Por aquellos que todavía hay crédulos que dicen, denme más palabras. Aquí hay muchas palabras para dar. Por aquellos que dicen, no me convence, hermano. Yo no vine a convencerlo, pero tengo unas palabras para alguien que lo va a entender. Esto, hermano, esto está calientito, recién esta semana, porque yo he estado un poco preocupado por la situación de los hijos de esta casa, de los niños. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos hacer para que esto cambie? Dame revelación. Y he tenido que orar por las madrugadas y decirle, Señor, ¿cuál es la estrategia? Y me dijo, ahí está en la Biblia. Solo lea la palabra, te voy a revelar, te voy a enseñar, aleluya, por qué hay gente que es tan bendecida, por qué, aleluya, hay gente que vio la bendición del Señor, por qué, aleluya, hay gente, hermano, que usted mira que tienen un llamado tan tremendo, porque de repente tienen un pacto, tienen un manto que los ha cubierto, tienen una abuela, tienen una madre, tienen alguien que se levantó, aleluya, y los puso en el altar de Dios. El Espíritu de Dios me trajo una palabra de un testimonio de una mujer que su hijo estaba en pandilla y estaba como con el pelo largo, hermano, y tatuado, y se había ido de la iglesia, creció en la iglesia, pero pasó como pasa con muchos jóvenes, cuando llegan a los 18 años se van, y dice que un hombre de Dios empezó a hablar, a predicar un mensaje más o menos de esto, acerca de pactar a los hijos y traerlos al altar del Señor. Ella vino al altar de Dios con una ofrenda, lo entendió, su hijo estaba en la discoteca, el poder de Dios, empezó a hacer algo en su vida, fue movido por el Espíritu Santo, no había terminado el culto cuando vio a su hijo entrar por la puerta y venir a recibir al Señor. Ella testifica que algo lo trajo, que algo que él no entendía, más poderoso que su voluntad misma, le dijo: sal y ve a la iglesia donde está tu madre, porque él solo la iba a dejar, pero no entraba. Ese día entró y vio la mano de Dios. Hay un poder en esto, hermano, y yo estoy interesado en ayudarle en el nombre de Jesús. Dice 1 de Samuel capítulo 1 verso 3, lo tiene. Dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Omni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a pedir a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Cuando habla que le daba a cada uno su parte, quiere decir que él durante cada año, diga cada año subía este hombre para llevar un sacrificio, para llevar una ofrenda, y le daba a cada uno de sus hijos su parte para que ellos pudieran personalmente ir a ofrecer su sacrificio. Gloria a Dios. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero una nueva cultura del reino, hermanos, se está desatando sobre nosotros. Amén, aleluya, gloria a ti, Señor. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice, y cuando llegaba el día de que Elcana ofrecía sacrificio, oiga, que él ofrecía su propio sacrificio, su propia ofrenda, pero le daba a cada uno de sus hijos algo personalmente para que sus hijos pudieran subir
y dar su ofrenda, porque eso representaba, hermano, que viniendo de la mano de sus hijos, la bendición también a ellos les iba a ser desatada. Gloria a Dios, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermano, vive Jehová, que estoy 100% pensando en lo que Dios puede hacer en los próximos días con tus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Daba a cada uno, y dice el verso 5, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ana, ¿cuántos recuerdan a Ana? Ana es esa mujer angustiada, hermano, que llega un día al altar del Señor. Ana es esa mujer que está llorando en la presencia del Señor y pidiendo a Dios misericordia. Tanto así que el sacerdote Elí no entiende que ella está afligida de espíritu. Él piensa que Ana está ebria, está borracha. Pero ella lo que está pidiendo es que Dios le dé un hijo. ¿Cuántos saben que en el altar Dios contesta mis peticiones y hace milagros y maravillas? Cada vez que tengas una situación difícil tienes que venir al altar del Señor. Por eso el altar de Dios siempre estará abierto para que tú puedas, aleluya, venir al altar del Señor y presentar tu queja, presentar tu problema. Oh hermano, usted ve que Dios levanta, bendito sea el nombre del Señor, a un hombre poderoso que todo el mundo habla de él y todos hemos predicado, porque tiene primera y segunda de Samuel, y un gran profeta que ungió reyes, ungió a Saúl, ungió a David, fue un gran juez allá en aquellos tiempos y es un hombre extraordinario en la Biblia, pero nadie habla que hubo una mujer que se levantó, aleluya. Tal vez nadie se acuerda de una madre que fue, aleluya, la que parió en su espíritu ese milagro para pedirle al Señor que si Dios le daba un hijo varón, lo iba a consagrar, lo iba a dedicar, lo iba a dar para el servicio de la obra del Señor. Vino en el altar. ¿Y qué es lo que ella hizo? Un voto. Diga un voto. Cuando tú haces un voto, es que tú o prometes algo que no lo tienes en tu bolsa, que no existe, pero que cuando Dios te lo dé, se lo vas a devolver a Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Cuando Dios te lo dé, aleluya, lo vas a devolver a Dios. Ella hizo un voto en la presencia del Señor y ella dijo: yo tengo necesidad de un hijo varón y tú tienes necesidad de un profeta, Dios. Si alguno aquí lo está entendiendo, yo necesito un hijo, aleluya, y tú necesitas un profeta. Dame un hijo y te daré un profeta para que, aleluya, antes que la lámpara de Jehová se apagara en Israel. Por eso, aleluya, nació un ungido, nació un hombre marcado, que hermano no nació nada más de un rato de pasión, sino que fue gestado en el altar de Dios. A través de un pacto, a través de un voto, que ella dice: si me das un hijo, te lo entrego. Porque la tristeza más grande de esa mujer era ver que su rival, Penina, ni el nombre bonito, podía subir al altar, podía subir a la presencia del Señor y entregar una ofrenda, y dar una ofrenda en el altar de Dios. Y esa mujer, hermanos, iba orgullosa con sus hijos y con las ofrendas. Y pienso que volteaba a ver a Ana. Y tú no puedes dar ofrenda porque no tienes hijos. Pero llegó el momento, alabado sea el nombre del Señor. Señor, aleluya. Cuando Dios se glorificó, cuando dicen gloria a Dios. Cuando la gracia de Dios se derramó. Y usted tiene que entender, hermano, que cada año subía este hombre, Elcana, con sus hijos para ofrecer sacrificio. Sí, Señor. Cada vez que su hijo cumpla año, hermano, usted tiene que renovar ese pacto en el nombre de Jesús. No, hay gente que, eso no es bíblico. Cada año ellos subían al templo, cada año subían a la presencia del Señor y no iban con las manos vacías, iban con una ofrenda. Diga, una ofrenda. Iban para llevar un sacrificio. Y algunos llevaban unas ofrendas tremendas, un buey engordado que era la ofrenda más grande. ¿Y quién pensaba el sacerdote se lo va a comer? Usted le llevaba la ofrenda al Señor y los que ministraban en el altar, los sacerdotes del Señor, eran los que comían parte de esa.
Amén. Hoy la gente cuestiona todo. ¿Y a quién y para dónde va eso? Usted haga lo suyo y lo demás Dios se encarga. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo. ¿Sabe qué? Ese es otro tema, hermano, porque dice que los hijos de Elí, del sacerdote Ofni y Finese, miraban con desprecio las ofrendas y no esperaban porque había un momento, lo primero era para Dios, pero ellos donde veían el buey engordado, querían caerle arriba al primer filé miñón que pudiera salir y comer la ofrenda, y ellos presionaban, como habían nacido en la casa de Dios. Ya no veían con respeto. Las ofrendas tienen que ser con un respeto. Y uno tiene que tener un nivel, hermano, de conocimiento. Que eso es valioso, que eso es poderoso, que eso se tiene que tratar de la manera correcta. De una forma, hermano, aleluya. ¿Por qué? Porque si más adelante, porque estamos hablando, mire la diferencia. Aunque Ofni y Finese son hijos del sacerdote Elí, pero pienso que se familiarizaron tanto de ver que alguien más hacía ofrenda, pero a ellos se les olvidó levantar una ofrenda para ellos. A ellos se les olvidó, a Elí se le olvidó pactar a sus hijos. A Elí se le olvidó, aleluya, levantar también, porque aunque sea sacerdote, eso no le quita, aleluya, que también él tiene que levantar un altar. Y Ofni y Finese, siendo hermanos los que eran supuestos a ser los sacerdotes de Jehová, ellos caen muertos en la presencia de Dios. Ellos mueren, ¿sabe por qué? Por ser irrespetuosos. ¿Sabe por qué? Porque no fueron gente de pacto. ¿Sabe por qué? Porque adulteraban, dice, con las mujercillas en las puertas, en los atrios del templo, y deshonraron a Dios, pecaron. Pero no, aunque el sacerdote Elí era un hombre que hacía el oficio de sacerdote y estaba acostumbrado a la ofrenda, se le olvidó corregir a sus hijos, se le olvidó llamarles la atención, y dice la Biblia, no los estorbaba. Padre, tienes que estorbar a tus hijos que pequen. No sé si alguno aquí lo está tomando. Tienes que estorbar a tus hijos. No, que ya tiene 18 años, que meta a la novia a la casa y que fornique ahí. Mentiras del diablo. Mientras meta los piecitos debajo de la mesa donde usted come, tienen que haber reglas ahí. Tienen que haber reglas. Tiene que usted saber, aleluya, que usted es cabeza y que usted es el sacerdote de Dios en esa casa, y lo vaya y la vaya a respetar en el nombre de Dios. Alguien levanta la mano y adora a Dios aquí. No me vean mal, jóvenes. Estoy predicando la palabra porque le va a salvar la vida a usted. Mejor alaben y sonrían, que Cristo los ama. Pero algo poderoso sucede, hermano. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Alguien está entendiendo algo aquí? Diga conmigo: el poder del pacto. Hermano, yo creo que los padres pueden marcar el destino de su generación. Yo creo que los padres pueden marcar la historia de sus hijos. No es que diga usted me salió malo, tráigalo al altar y átelo a los cuernos del altar de Dios en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Si usted, hermano, está pensando nada más en billetes y en dinero, usted, hermano, usted tiene un espíritu de miseria. Usted tiene, hermano, usted no se le está revelando lo que yo le estoy entendiendo. Si usted está pensando en 4 pesos, en 4 billetes, hermano, no es ese el mensaje de esta noche. Yo le estoy enseñando un poder sobrenatural, aleluya. Le estoy enseñando algo más allá que eso. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si usted ve, voy a ahorrar de leer porque quiero, pero le voy a todo el verso ahí, todo el capítulo está lleno de lo que estoy hablando. Usted ve, hermano, que Ana hace un voto y el sacerdote Elí le dice, de alguna forma, digiere tu vino, y ella dice, no estoy ebria, no estoy borracha, es angustiada de espíritu. Y ella le dice a Dios, si me das un hijo te lo entrego. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pactos? Y que cuando alguien verdaderamente está dispuesto a cumplirle a Dios, Dios no te va a dejar avergonzar. Dios no te va a dejar avergonzar. Dios va a responder. ¿Y qué sucedió? Esta mujer, hermano, se fue, se regocijó, comió, se alegró. Dice que el Cana, su marido, se allegó a ella y ella quedó embarazada. Gloria a Dios, aleluya. Alguien debería decir gloria a Dios. Gloria a Dios.
Ella quedó embarazada, ella concibió en su vientre. Y saben, nació un varón, que es lo que le había prometido a Dios. Sí, Señor. Y le puso Samuel, porque ella dijo, tú me lo diste. Y le pone Samuel. Y sabe, Samuel empieza a crecer. Y cuando cumple un año, está supuesto a ir al templo para llevar un sacrificio y llevar una ofrenda. Pero su esposo le dice, es tiempo de ir a hacer el sacrificio. Se lo estoy hablando de una forma al tiempo actual. Ella dice, no, espera, lo voy a tener 2 años. Y a los 2 años voy a subir para llevar el sacrificio. Señor. Y no solo llevar el sacrificio, sino que lleva una ofrenda, pero ahora llega el niño para dejarlo en el templo. Gloria a Dios. Aleluya. No le estoy pidiendo que me traiga a su hijo para que no. No. Claro que No voy a hacer con tantos muchachos aquí. Aleluya. Que va a dejar tanto bien. Goces, hermanos. Pero algo, usted tendría que pensar en eso, hermano. ¿Cómo hizo el sacerdote Elí? Tiene que Dios estar en el asunto. Porque usted le llega con un muchachito de 2 años, hermano, aleluya, que necesita que le cambien el pamper y todo, ¿verdad? Y necesita una gran atención. Pero él le recuerda, llega esta mujer y le dice, soy aquella mujer angustiada que hace 2 años estuve aquí orando por un hijo. O más bien 2 años y medio, porque son 9 de embarazo y ya tiene 2 años. Entonces son 2 años y 9 meses. Atrás estuve aquí orando por un milagro. Y el milagro está aquí en mis manos. Gloria a Dios. Aleluya. Pienso que el niño de 2 años le sonrió y la gracia de Dios estaba en él. Que el sacerdote aceptó que el niño se quedara en el templo. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra, hermano, que llevó 3 ofrendas. 3 ofrendas. Para llevar a su hijo y dejarlo en el templo. Y consagrarlo para el Señor. Gloria al Rey, Señor. Subió esa mujer y llevó, hermano, lo que le había prometido a Dios. El voto que ella había hecho. Si me das un hijo, te lo entrego. Te lo doy para que sirva al Señor. Señor, aleluya. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que este niño, hermano, se crece sin padre y sin mamá. Y si usted entiende y usted estudia al sacerdote Elí como buen padre, no es buen padre, porque a él se le pierden hasta sus propios hijos. ¿Alguien está ahí todavía? Se le pierden hasta sus propios hijos. Dice, la Biblia es clara que estos muchachos murieron porque no tuvieron una buena disciplina, porque su padre no los estorbó cuando pecaban. Aleluya. Y toda la murmuración del pueblo y de Israel era que los hijos de Elí eran muchachos sin temor a Dios, que no tenían temor de las ofrendas, que adulteraban con las mujercillas, dice la Biblia, aún en las puertas. Entonces, ¿qué le garantizaba a esta mujer que su hijo iba a estar bien? Amén. Aleluya. ¿Qué? No sé si lo está entendiendo, pero hay un poder sobrenatural. Amén. Aleluya. Su hijo puede estar en la escuela más bandida, pero si su hijo bajo un pacto, el diablo no te lo puede tocar. Tu hijo puede estar en el ambiente más depravado, pero si tiene una cobertura, el diablo no lo puede tocar. Tu hijo puede estar, aleluya, en medio de crecer en el vecindario de las pandillas y de la droga, pero si está bajo pacto, no hay diablo que te lo pueda tocar. No hay diablo. Amén. Sí, Señor. Este jovencito, hermano, crecía y dice que ministraba al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Una vez al año venía su mamá para traer una ofrenda y renovar el pacto en la presencia del Señor. Traía una ofrenda por ella y por su hijo. Pero todo estaba bien. Amén. Aleluya. Su hijo crecía bien, temeroso del Señor. Porque si no hubiera sido así, Samuel no hubiera llegado a ser el hombre que llegó a ser. Aleluya. No hubiera llegado a ser el profeta que llegó a ser. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si alguno aquí lo está recibiendo. Gloria a Dios. Si usted estudia, hermano, la vida de Samuel, Samuel desde jovencito escucha la voz de Dios. Amén. ¿Por qué Dios no le habló a los hijos de Elí, del sacerdote?
¿Por qué Dios no le habló? Porque aleluya, hermano, la gente que está bajo pacto, definitivamente, el pacto, definitivamente Dios es el que interviene. Y el hombre puede olvidarse, pero Dios no olvida sus pactos. El hombre, hermano, puede hoy existir, pero si alguien está marcado, por eso hay gente que no podrá ir al mundo aunque quiera, porque ha sido marcado. Amén. Señor, aleluya, gloria a Dios. Por eso hay gente, aleluya, que no podrá disfrutar el pecado. Otros podrán bailar la Macarena y meterse los tragos que quieran, pero un hijo de pacto, un hijo de la promesa, aunque esté en medio de los que adulteran, aunque esté en medio de los que fornican, aunque esté en medio de gente que no tiene el mejor testimonio, ellos como Samuel van a ser consagrados para Dios, van a ser separados para Dios, van a ser gente con una marca, mire, con una marca profética. Amén. Consagrados, separados para Dios. Aleluya. Pactados en el altar de Dios. Amén, Señor. Y eso no le toca a los hijos, le toca a los padres. Eso le toca a los padres, aleluya, hacerlo. Gloria a ti, Señor. Y yo le aseguro que algo poderoso va a suceder. Aleluya. Algo extraordinario va a suceder. Amén, Señor. Recibo esto en mi espíritu. Hay gente que está aquí porque algún abuelo hizo un pacto. Gloria a Por Dios. su vida y por sus hijos y por sus nietos. Aleluya. Siento fuerte la presencia de Dios. Usted de repente no conoce a algún abuelo que fue un hombre de pacto. Aleluya. Y no necesita un altar así, pero él tenía su altar donde oraba. Y ahí impactó su generación. Aleluya. Hay gente aquí que usted no tiene que saber que de repente hubo un abuelo, hubo un tatarabuelo, aleluya, que fue un hombre, una mujer de pacto. Y ahora, aleluya, usted está cosechando el botín de la bendición de alguien que pagó por usted y que creyó por usted y que se levantó por usted. Amén. Alguien dice, por mí fíjese que nadie me ha cubierto, nadie me ha protegido. Pero usted va a cubrir a sus hijos. Usted va a proteger a sus... Miren, estos tiempos, hermanos, solo el poder del pacto en el altar del Señor. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, parecidos a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hello. Parecido a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Vamos a tener que aprender a hacer guerra espiritual. Vamos a tener que aprender a hacer cosas por el Espíritu. Vamos a tener que ser violentos en el Espíritu y saber lo que está en la Biblia, lo que le funcionó a los patriarcas, lo que le funcionó a los hombres de Dios, lo que le funcionó a los hombres del ayer, y lo vamos a tomar, lo vamos a creer y vamos a ver los resultados. Gloria a Dios. Que hermano, podrá fracasar el hijo del vecino, pero su hijo que esté bajo la cobertura, número uno, bajo la sangre de Cristo. Aleluya. Bajo la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Y número 3, bajo un pacto que usted ha establecido, porque se le reveló, porque lo entendió. Aleluya. Que usted no va a venir al altar solo por venir, sino que va a traer a su hijo. Aleluya. Y va a ser un pacto con su hijo, y vamos a declarar una palabra sobre ese muchacho, y le aseguro que aunque un día se sienta desanimado, el poder del pacto, aleluya, va a estar vigente y no se podrá ir, porque está él bajo un pacto mayor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a ser un poco exagerado con lo que le voy a decir, porque ni yo ni usted no tenemos mucho conocimiento de eso, pero usted sabía que los satanistas sí le entregan los hijos al diablo. Usted sí sabía que los satanistas se llevan, y ese muchacho que lo llevan a una ceremonia, hermano, diabólica, donde hay sacrificios hasta de seres humanos ahí, y derraman sangre inocente, aleluya, y en medio de ese ambiente de demonios donde el diablo, hermano, está presente allí, ese muchacho lo consagran para Satanás, y ese está destinado a ser un brujo. Aunque no quiera, hay demonios que se desatan para perseguir su vida, y él está marcado a ser un satanista. Pero yo creo que en el altar del Señor, cuando podemos traer a nuestros hijos, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermano. Más poderoso es el que está en nosotros que
el que está en el mundo. Aleluya.